Video tutorial sobre medidas de tendencia central para datos no agrupados. En este tutorial trabajaremos la temática de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Fundamentamos nuestro trabajo en una situación de aprendizaje fundamentada en una encuesta realizada en la localidad de Suba a una muestra de 28 personas, en donde planteamos la pregunta de cuántas personas está compuesto el núcleo familiar con quien vive, a los cuales las 28 personas contestaron lo siguiente. Mirando estos resultados vamos a empezar a trabajar nuestra primera fase, la organización de los datos. Nos damos cuenta, n es el número total de datos, para este caso 28 datos. Los organizamos de menor a mayor valor. La siguiente fase que vamos a trabajar son las operaciones y procedimientos. Primero vamos a hacer el cálculo de la mediana, pero antes recordemos cómo es el procedimiento. Recordemos que la mediana es el valor del dato central de la información. N es la cantidad de datos obtenidos. Pero aquí tenemos dos casos. El primer caso es cuando ese valor de n o la cantidad de datos es un número par. No tenemos un único dato central, tenemos dos datos centrales. Entonces primero vamos a encontrar las posiciones de esos datos. La vamos a nombrar posición 1 y posición 2. La posición 1 la obtenemos tomando la cantidad de datos, dividiéndola en 2. La posición 2 la obtenemos tomando la cantidad de datos, dividiéndola en 2 y sumándole 1. Así obtenemos la posición de los dos datos centrales, posición 1 y posición 2. El valor de la media entonces lo obtenemos tomando los valores de esa posición 1 y posición 2, dividiéndola en 2, o en otras palabras sacando el promedio de esos dos valores de datos. En el caso 2, ese número de datos es un número impar. Es un poco más sencillo. La posición de ese único dato se obtiene tomando el número de cantidad de datos, sumándole 1 y dividiéndolo en 2. Entonces tenemos un único dato de posición central. Por consiguiente, la mediana es el valor de ese dato central. Vamos a hacer entonces ese procedimiento para calcularlo en nuestra situación. Tenemos como n 28 datos, y en este caso, vemos que 28 por ser número par aplicaría el caso número 1. Entonces tenemos que hallar las posiciones de los dos datos centrales aplicando las respectivas fórmulas. Entonces, n es 28, lo dividimos en 2 y obtenemos 14. Esa es la posición de nuestro primer dato central. Aplicamos la segunda, sería 28 dividido en 2, y le sumamos 1 y obtenemos la posición 15. Entonces podemos decir que la posición 14 y la posición 15 son las posiciones de los dos datos centrales. Entonces tomamos todos nuestros datos organizados de menor a mayor previamente, le asignamos todas las posiciones de los datos y nos dirigimos a la posición 14 y la posición 15. Aquí podemos ver que los valores de estas dos posiciones son 3. Entonces, para calcular la mediana, tomamos el valor de la posición 1, le sumamos el valor de la posición 2 y lo dividimos en 2. En otras palabras, es hacer el promedio del valor de dichos datos. Y de esta forma obtenemos el valor de nuestra mediana, que es 3. Seguimos con el cálculo de la media. Recordemos que la media es el promedio aritmético de los valores de todos los datos, de toda la información que estemos trabajando. Y esto lo podemos determinar haciendo la sumatoria del valor de dichos datos sobre el total de los números. Recordemos que el total de estos datos es 28 datos para nuestra situación. Entonces la media, simplemente como lo anunciaba acá en la fórmula, sumamos todos los datos y lo dividimos en el número de datos, que para este caso es 28. La sumatoria nos da 99, lo dividimos en n, que es 28, y obtenemos como media 3,53. Es decir que este es el promedio del valor de todos los datos de la encuesta aplicada. Miremos para calcular la moda, los procedimientos son los siguientes. Simplemente recordemos que la moda es el valor del dato con mayor frecuencia. Entonces tomamos nuevamente toda nuestra información organizada y lo que hacemos es verificar cuál es la frecuencia o veces con que se repite cada uno de estos datos. Observemos que para el número 2 tenemos 6
repeticiones, o 6 personas contestaron esta respuesta, para 3 contestaron 10, para 4 contestaron 5, para 5 contestaron 6 y para 7 contestaron 1. Entonces simplemente lo que hacemos es, mirando esta frecuencia, observar cuál es el dato que tiene mayor frecuencia. En este caso, vemos que es 10, entonces la muda vendría siendo el valor de ese dato que más frecuencia tiene, en este caso 3. Finalmente miramos los resultados obtenidos. En la mediana obtuvimos un valor de 3, en la media, que vendría siendo el promedio, obtuvimos un valor de 3,53, y en la moda obtuvimos un valor de 3. Si nos damos cuenta, todos tienden al número 13, por eso se llaman medidas de tendencia central. Estos valores de medida de tendencia central, resalto, son los que representan el conjunto de los datos de toda la muestra, y pues nos sirven como referencia para a futuro emitir conclusiones o realizar un análisis estadístico ante una situación planteada. Gimnasio Los Robles, profesor Mauricio Hernández. Edición Iván Caviativa. Departamento Matemáticas e Informática.